Medio millón de datos se hacen público hoy en el portal de transparencia. El gobierno publica información como sueldos de altos cargos, subvenciones y contratos, pero fija límites. No se sabrá quién entra a un ministerio. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Hoy es miércoles 10 de diciembre de 2014. Bienvenidos a la actualidad, bienvenidos a titulares de larodalía.es. Francia lanza la principal reforma para liberalizar la economía. La ley Macron amplía la apertura de comercios en domingo y el acceso a profesiones reguladas. Las diferencias económicas lastran un acuerdo en la cumbre del clima. El debate sobre las ayudas a los países en desarrollo frena el impulso tras el anuncio de Estados Unidos y China de reducir sus emisiones. El fiscal concluye que Camps y Barberá pactaron con Urdangarín el Valencia Summit. Más de 1.100 candidatos aspiran a liderar Podemos en 123 municipios de la Comunitat Valenciana. El gobierno cifra en 1.999 millones de euros el déficit oculto en la Comunitat Valenciana. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, anuncia que reabrirá el diálogo con Fomento para adaptar la estación al AVE. El ciclo Nadal a Castelló ofrecerá 23 conciertos musicales en las fechas navideñas. La Diputación de Castellón concluirá el primer trimestre de 2015 las obras de las 5 depuradoras del interior. La sala de exposiciones del Palacio Provincial de Alicante acoge la muestra de belenes, que podrá visitarse hasta el próximo 6 de enero. Con esta noticia tan navideña despedimos nuestros titulares y les deseamos que pasen un feliz día.